Muy buenos días. El día de hoy revisaremos el concepto de afasia motora aferente o de conducción. Dentro de nuestro contenido abordaremos la caracterización de este tipo de afasia, revisaremos un caso clínico presentado por Luria, contrastaremos el concepto de afasia de conducción y finalmente llegaremos a nuestras conclusiones. Comenzamos con la caracterización. El objetivo será estudiar las alteraciones de la codificación de la expresión verbal, que se producen a nivel del proceso sintagmático y paradigmático del lenguaje. Trubetskoy en 1939 y Jacobson y Hawley en 1956 definieron que para realizar una expresión verbal, el hablante deberá seleccionar las articulaciones adecuadas, es decir, el sistema de articulemas, sobre los que se organiza una lengua, que está construido a partir del principio de oposiciones y es de carácter paradigmático. En ciertas lesiones cerebrales, en particular las que se encuentran en la región postcentral inferior izquierda o el opérculo de Rolando, se alterará la aferentación sinestésica, que es necesaria para la producción de las articulaciones correctas, y de este modo se imposibilitará el sistema de contraposiciones articulatorias, situando en este hecho la base del síndrome de desintegración fonética y la afasia motora aferente. Esta alteración tiene lugar debido a que la lesión infringe la ley de la fuerza de Pavlov. Esta ley es una condición esencial para la selectividad de los procesos psicológicos. De manera regular, en el córtex postcentral, los estímulos sinestésicos fuertes o importantes son dominantes y los débiles o poco importantes son inhibidos, lo que hace posible la selectividad de los códigos articulatorios. El córtex, que se encuentra en una situación patológica fásica, deja de seguir la ley de la fuerza, y los estímulos fuertes y débiles se igualan y empiezan a provocar la misma reacción, y como resultado los articulemas necesarios surgen con la misma probabilidad que los secundarios, enlazándose con los primeros por cualquier rasgo común. Estas circunstancias alteran el sistema paradigmático de oposiciones articulatorias y dan lugar a la afasia apráxica o motora aferente. En los casos leves de este cuadro, se manifiesta en articulemas muy próximos, que se distinguen acústicamente, pero que difieren articulatoriamente en un solo rasgo, como por ejemplo, ante la serie la, na, la, o ante palabras como fino, vino. El paciente intenta destacar sin éxito la articulación que precisa de un grupo de articulaciones semejantes. Sin embargo, no puede pronunciar ni un solo sonido, quedando esclavo de un caos de movimientos articulatorios que surgen con igual probabilidad. En pacientes con lesiones más graves se alterarán las oposiciones fonémicas menos similares y los contrastes articulatorios que se distinguen por el punto y modo de articulación empiezan a destacarse con mayor precisión. En tales casos, los fonemas que difieren por su estructura empiezan a surgir con igual probabilidad, alterando por completo la probabilidad de articulación adecuada, por lo que el resultado inmediato de esta alteración primaria es la desintegración de todo el sistema de codificación verbal. Estas alteraciones surgen tanto en el lenguaje espontáneo como en el repetitivo oral o escrito. En todos los casos se manifiestan en forma de una imposibilidad total para hablar o en forma de parafasias literales, es decir, una sustitución de una articulación por otras irrelevantes. Es característico que aquí no hay parafasias verbales, es decir, cambios de palabras. Paradigmático y sintagmático, se ha encontrado que la alteración de los códigos paradigmáticos del lenguaje está únicamente a nivel fonémico, articulatorio, mientras que los otros niveles, léxico, morfológico y semántico, se encuentran relativamente mejor preservados. De igual manera, la organización sintagmática del lenguaje coherente
el acceso al cual está, como ya hemos mencionado, muy limitado a causa de la descomposición articulatoria, puede estar totalmente preservado, conservando el motivo de la expresión y el esquema del contenido semántico. Estos pacientes intentan activamente decir algo, encontrar la palabra necesaria, pero cada intento falla porque el sistema paradigmático de las oposiciones articulatorias no funciona de modo adecuado. Acorde con Luria en 1948 y Tsvetkova en 1972, estos pacientes presentan las siguientes características clínicas. Los pacientes no pueden pronunciar con exactitud ni repetir sonidos aislados, sílabas o palabras. Presentan sustituciones articulatorias y cuanto más consciente es la tarea de búsqueda de la articulación necesaria, es más difícil el hallazgo del articulema. Si el paciente se distrae, puede en ocasiones pronunciar frases completas y no se aprecian signos de alteración de la organización sintagmática del lenguaje. Este fenómeno paradójico ha sido descrito como un hecho de la fase de conducción. Por ejemplo, se le pide al paciente que diga la palabra no y responde: no, doctor, de ninguna manera, yo no puedo decir eso. Esta conservación puede ser una evidencia indirecta de la segregación de los sistemas sintagmático y paradigmático. Revisaremos un caso clínico investigado por Luria, donde se ejemplifica la alteración de los procesos de codificación de la expresión verbal con un desorden primario del nivel articulatorio del tipo de la fascia motora aferente. La paciente Droid, de 44 años de edad, era vendedora y presentaba un déficit circulatorio en el sistema de la arteria cerebral media del hemisferio izquierdo, con una lesión predominante en las porciones inferiores de las zonas poscentrales. En agosto de 1971 apareció una hemiparesia derecha con déficit sensitivo y alteraciones definidas en el lenguaje. Posteriormente, la hemiparesia remitió, pero los defectos en el lenguaje permanecieron. Ante la exploración en el Instituto de Neurocirugía, se halló una apariesia facial central, una hipoestesia derecha con esterognosia, una ligera pérdida de la fuerza en la extremidad superior derecha, elementos de apraxia oral, aumento de los reflejos, el signo de rosolimo a la derecha, que es un signo clínico en el que la percusión de las puntas de los dedos provoca una flexión exagerada de los mismos, y este signo se encuentra en pacientes con lesiones en el tracto piramidal, y es una de varias respuestas similares a las de Babinski. Y finalmente, alteraciones en el lenguaje en forma de afasia motora aferente. La personalidad de la paciente no se encontraba alterada. Su lenguaje espontáneo estaba potencialmente intacto. Sus entonaciones eran expresivas y la estructura sintáctica de la expresión no presentaba defectos primarios y se alteraba solo en la búsqueda de las palabras. Se muestra un ejemplo del diálogo de la paciente ante la pregunta ¿cómo se puso usted enferma? A lo que ella responde: ¿cómo me puse enferma? Pues fuimos a casa de vacaciones. Hasta aquel tiempo estuve trabajando. ¿Comprende? Yo era la dependiente jefa. Sí, yo pues siempre entregaba, yo pasaba, y aquella vez no pasaba, ¿comprende? Fui de permiso, estuve allí, y algo, la cabeza, y todo pienso, mire, y digo, hablo, todo está bien. Rápidamente miro y ya veo que todos mis compañeros llegaron, y mi jefe dice que le falta, en algún lugar, ¿sabe dónde es? Etcétera. Donde se observa que la paciente podía expresar series sin dificultad. No tenía dificultad en el recitado de las series naturales de números, el orden habitual de los días de la semana y los meses del año. Estas dificultades aparecían tan solo cuando invertía el orden de estas series. Su lenguaje repetitivo difería bruscamente de estos hallazgos. La paciente no podía repetir normalmente sonidos aislados o pares de sonidos. Con frecuencia sustituía los articulemas precisos por articulemas próximos y a partir de rasgos comunes, como m por b, r por l, sh por ch, etc.
Estos defectos se observaron en la repetición de palabras individuales, presentando parafasias verbales, introduciendo a la palabra en el contexto acostumbrado y sustituyendo una palabra por otra semánticamente cercana. También ocurría lo mismo en la repetición de frases. Defectos análogos se observaban con la denominación de los objetos, siendo incapaz de encontrar la palabra exacta. La paciente generalmente era consciente de su defecto, pero incluso los intentos activos de hallar el articulema necesario no surtían efecto. Todos estos defectos eran más evidentes en el lenguaje narrativo espontáneo, en el que la estructura sintagmática de la expresión estaba preservada, y las posibilidades de intercambio de unas palabras por otras era mucho más grande. Por tanto, Luria concluye que la característica más significativa de este grupo de pacientes es la disociación fundamental entre la importante alteración de la organización paradigmática de los códigos verbales a nivel fonémico, articulatorio y léxico, mientras que la organización sintagmática de la expresión está intacta. Es precisamente por este motivo que en estos pacientes se observa una importante descomposición de la repetición exacta de los sonidos y palabras, con frecuentes parafasias literales, compuesta por sustitución de palabras de significado parecido, y preservaciones de las expresiones organizadas sintagmáticamente. Finalmente, la tarea fundamental de rehabilitación es recuperar la capacidad de hallar los rasgos articulatorios correctos que diferencian los articulemas individuales, o usando términos habituales, la recuperación de estos sonidos. Si la tarea de restablecimiento de los sonidos se cumple, estos enfermos no presentarán ninguna dificultad en lo sucesivo en el restablecimiento de la forma morfológica de las palabras o para hallar los nombres necesarios o construir frases completas. Ahora revisaremos el concepto de afasia de conducción. En 1875, Wernicke describió una forma especial de afasia, en la que el paciente conservaba la comprensión verbal y era incluso capaz de producir lenguaje espontáneo coherente, pero le era totalmente imposible repetir sonidos, palabras o frases. La paradoja de este fenómeno era que se afectaban las formas del lenguaje aparentemente más elementales, mientras que las más complejas permanecían intactas. Por lo que Wernicke postuló que el trastorno se basaba en la interrupción de las conexiones entre los centros del lenguaje sensorial y motor, donde participa la ínsula, mientras que permanecen intactas las conexiones entre las áreas corticales sensorial y motora y las formaciones más elevadas o complejas. Poco después de la descripción de este cuadro, Lichheim, en 1884, y Dejerin, en 1885, confirmaron la existencia de la afasia de conducción. Sin embargo, este concepto de afasia de conducción no es totalmente exacto, pues el fenómeno no se encuentra jamás en una forma pura, ya que los pacientes presentan dificultades notables en la repetición de sonidos y palabras, y son también incapaces de nombrar objetos. Frecuentemente tienen dificultad en el lenguaje narrativo. De igual manera, presentan dificultades en la escritura, por lo que los trastornos verbales que aparecen en la afasia de conducción son más complejos y diversos de lo que consideraba el esquema de Wernicke-Lichheim. Estos trastornos no son homogéneos y dentro de ellos, Geschwind en 1965 distinguió dos síndromes. Primero, el trastorno de la capacidad para repetir palabras que están íntimamente ligadas a la dificultad de nombrar objetos. Y segundo, la alteración está menos ligada a la función nominativa que a la complejidad y volumen del material a repetir, presentando dificultades cuando se han de repetir palabras complejas o largas, y aún más si son frases o series de palabras. Estas dificultades dependen también del periodo entre la presentación de la palabra y la repetición del paciente, y son particularmente notables tras una pausa de 3 a 10 segundos. Ante lo cual,
Se aclara que para cualquier repetición correcta se requiere la completa integridad de los esquemas acústico-articulatorios y la conservación de la memoria audioverbal en un grado suficiente. Referente a la conservación de la memoria audioverbal, se distinguen dos clasificaciones. La primera es la retención audioverbal inmediata, que se encarga de la retención de un modelo en el momento en el que el sujeto lo recibe y en su transposición a un sistema de trazos verbales de volumen restringido. Participa directamente seleccionando las características distintivas de un grupo de sonidos o palabras y está directamente implicada en la compleja organización fonémica de la audición. Si se altera, como ocurre en las lesiones de las zonas superiores de la región temporal del hemisferio dominante, será totalmente imposible la repetición de un grupo de sonidos, ya que el material está desintegrado en su origen y su característica esencial no podrá ser distinguida ni retenida. En segundo lugar, tenemos la retención a corto plazo u operativa, que se encarga de retener trazos de información durante un tiempo relativamente corto, de modo que estos trazos sí pueden convertirse en material susceptible de análisis, siendo esencial para la repetición de palabras largas y desconocidas o de frases largas, presentándose en lesiones de las zonas medias de la región temporal izquierda, derivando en la incapacidad de reproducir series de palabras. Aunque el paciente pueda recibir y repetir una palabra aislada, reproducirá fragmentos individuales de estas series. Alterará el orden de las palabras o simplemente se negará a repetir las series que se le presenten, teniendo lugar una afasia acústico-amnésica. Goldstein hizo una revisión radical de la afasia de conducción. Cuestionó si el lenguaje repetitivo es la forma más simple de actividad verbal y si una simple desconexión puede explicar la complejidad de los trastornos del lenguaje. Basó su crítica en ideas expresadas con anterioridad por Jackson en 1870, donde expresa que ni la denominación de objetos individuales ni la repetición de palabras aisladas constituyen la forma más natural de la actividad verbal. La forma básica de la comunicación verbal es la formulación de ideas en proposiciones completas, el lenguaje predicativo, que puede seguir un curso relativamente automatizado. En cambio, la denominación de objetos y sobre todo la repetición de sonidos y palabras son actividades arbitrarias, artificiales, que requieren cierto grado de abstracción, por lo que Goldstein consideraba que el trastorno del lenguaje repetitivo era atribuible a una alteración del nivel abstracto o conducta categorial, y que en este complejo fenómeno se debería de buscar las raíces de la afasia de conducción. Goldstein la llama afasia central, para distinguirla de los trastornos de los mecanismos ejecutivos del lenguaje, para los que propuso el nombre de afasia periférica. De este modo, por primera vez se dirigió la atención a la importancia del análisis psicológico de la repetición, se acentuó su compleja estructura funcional y se realizó el análisis de la alteración de los procesos verbales en función del tipo de tarea a realizar por el sujeto. Desafortunadamente, la hipótesis de Goldstein no se ve apoyada por las investigaciones clínicas posteriores y dejó de influir en el desarrollo del pensamiento neurológico. Wernicke concluyó que es prácticamente imposible describir un cuadro clínico de esta forma de afasia en base a los datos empíricos, pues es inverosímil que tal cuadro complejo pueda ser producido por una simple desconexión entre el centro motor y el centro sensorial del lenguaje. La afasia de conducción no existe en forma pura y el trastorno de la repetición de sonidos, palabras y frases se acompaña de una amplia gama de síntomas. Finalmente abordaremos nuestras conclusiones. El aspecto central de estas dificultades radica en la alteración de la búsqueda selectiva de la palabra, precisamente mientras que los elementos de perseveración mostrados en ocasiones por el paciente tienen solo una importancia secundaria. Está basado en un trastorno de la selectividad del análisis acústico-articulatorio consciente, es decir,
que el paciente puede producir con idéntica probabilidad cualquiera de las múltiples alternativas. Este cuadro es consecuencia de un estado patológico de las zonas posteriores del habla, especialmente parietotemporales. Este síndrome no aparece nunca en la forma pura en la que se describen los manuales de neurología, pues presenta una serie de trastornos que se manifiestan en el lenguaje espontáneo, en la denominación de objetos, en la escritura y en otros aspectos de las actividades verbales, donde el defecto principal del lenguaje repetitivo es la imprecisión del análisis acústico-articulatorio. Es especialmente evidente en la repetición de sonidos y palabras, lo que explica que en la repetición de combinaciones de sonidos sin sentido, la ejecución del paciente se caracterice por la búsqueda de las articulaciones precisas y por las parafasias literales típicas de las operaciones con grupos de sonidos. En cambio, al nombrar objetos, repite frases, o en el lenguaje espontáneo existirá un predominio de las parafasias verbales típicas de las operaciones con sentido. El foco patológico afecta al córtex postcentral, además de la región temporal, siendo esto la explicación y el sustento de este tipo de afasia y no una hipotética desconexión. Muchas gracias a todos por su atención.